El objetivo del video que voy a compartir es analizar algunos textos seleccionados por mí después de una primera y rápida lectura de la carta encíclica del Santo Padre Francisco, Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social, ¿no? Hermanos todos, ¿no? La traducción literal. Escrita el 1 de octubre del 2020. Los objetivos tienen que ver con poder compartir con mis alumnos, fundamentalmente en mis clases, un conjunto de textos seleccionados que han dejado de lado cosas muy importantes, por eso recomiendo, por supuesto, la lectura completa, pero que me sirven para analizar dentro de mis seminarios que estoy dando ahora en la universidad. He dejado cosas fantásticas como toda la prédica que hace en el capítulo 2 acerca de la parábola del buen samaritano, pero me he concentrado en algunos textos que quiero que lleguen a mis alumnos quizás de una manera un poco más analítica, y lo digo humildemente, que como les van a llegar a través de los medios de comunicación, que a veces lo hacen bien, sin duda, pero otras veces se quedan en lo más llamativo, en algunas palabras, nada más. Por eso este video va a ser largo, porque he seleccionado muchos textos, pero ustedes podrán ir viendo aquellos que les más interesen o más se relacionen con las problemáticas que estamos analizando en las clases en la actualidad. Vamos entonces a comenzar, y lo hacemos con el principio, ¿no? Fratelli Tutti escribía a San Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas y proponerles una forma de vida con sabor a evangelio, nos dice el Papa. De estos consejos quiero destacar uno donde invita a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Allí declara feliz a quien ame al otro, tanto a su hermano, cuando está lejos de él como cuando está junto a él. Con estas pocas y sencillas palabras expresó lo esencial de una fraternidad abierta que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Bien, toma desde esta idea de Francisco de Asís, de San Francisco de Asís, esta idea de fraternidad universal, esta idea de que todos somos hermanos en tanto que hijos de Dios, más allá de la nación que habitemos, más allá del lugar del mundo o de la cultura a la que pertenezcamos cada uno propiamente, ¿no? Y creo que, bueno, esta declaración primera es la que abre a todas las reflexiones posteriores. En el punto 8, anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer frente entre todos a un deseo mundial de hermandad, reconociendo la dignidad de cada persona humana, el valor que todo hombre tiene por el hecho de ser hombre, simplemente por el hecho de ser lo que es, abriéndonos así entonces a este deseo de hermandad universal. Entre todos. He aquí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos. Ya Aristóteles decía que el hombre es un ser social por naturaleza. Necesita del otro con una doble necesidad. Una necesidad de indigencia, ¿no? Para recibir del otro, pero una necesidad mucho más profunda que es en el dar. En el darse, en el entregarse al otro, encontramos la propia felicidad, el camino de nuestra realización. Solos no podemos, me han escuchado mis alumnos repetir muchas veces, y el Papa comienza así diciéndonos, solos no podemos, pero no estamos solos. Qué importante soñar juntos. Solos se corre el riesgo de tener espejismos, en los que ves lo que no hay. Los sueños se construyen juntos. Soñemos con una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como ese homo viator, ese caminante que va por esta tierra, ¿no? Es decir, en un camino que trasciende la misma y va más allá. Como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, pero todos hermanos, en una tierra que a todos nos cobija. Comienza el texto hablando acerca de, luego de su introducción, de las sombras de un mundo cerrado. Y hace un diagnóstico mucho más profundo, mucho más largo del que voy a hacer yo con estos textos seleccionados, pero vamos a algunos de ellos. Sueños que se rompen en pedazos. El punto 11. Pero la historia da muestras de estar volviendo hacia atrás.
Luego de un tiempo donde pareciera que empezábamos a encarar la Declaración de Derechos Humanos, la preocupación por una unidad, ¿no? Es decir, que lleve a instituciones internacionales que se ocupen de todo el mundo, cita la Comunidad Económica Europea, cita las comunidades que se dan en Latinoamérica, etcétera, pareciera que estamos volviendo hacia atrás. Se encienden conflictos anacrónicos que se consideraban superados, resurgen nacionalismos cerrados, exasperados, resentidos y agresivos. En varios países una idea de la unidad del pueblo y de la nación, penetrada por diversas ideologías, crea nuevas formas de egoísmo y de pérdida de sentido social, enmascarada bajo una supuesta defensa de los intereses nacionales. Estos nacionalismos que muchas veces surgen como una reacción a un globalismo que hace perder también la propia identidad, luego lo dirá el Santo Padre también, es decir, se cierran sobre sí mismos y entonces pareciera que lo que podíamos ser un avance se convierte en un retroceso. Lo que nos recuerda que cada generación ha de hacer suyas las luchas y los logros de las generaciones pasadas y llevarlas a metas aún más altas, no empezar de cero. Ese es el camino. El bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre. Han de ser conquistados cada día. No es posible conformarse con lo que ya se ha conseguido en el pasado e instalarse y disfrutarlo como si esta situación nos llevara a desconocer que todavía muchos de nuestros hermanos sufren situaciones de injusticia que nos reclaman a todos. Que hayamos predicado, es decir, los derechos humanos, que tengamos mayor conciencia de la igualdad del hombre, de la no discriminación, no significa que estas hayan sido conquistas que se hayan logrado en la práctica, y no significa que los temores de las grandes ideologías totalitarias del siglo XX hayan desaparecido, ¿no? Frente a un mundo que se enfrenta a un montón de nuevos desafíos y que nos hace a veces o querer empezar de cero o hundirnos en la oscuridad. Abrirse al mundo, el punto de ese, es una expresión que hoy ha sido copada por la economía y las finanzas. Cuidado con esto, ¿no? Porque si bien el Papa critica esos nuevos nacionalismos que se encierran, ¿no?, en la xenofobia y en el temor al otro, también critica una globalización que ha sido copada, es decir, un abrirse al mundo que ha sido copado por la economía y las finanzas. Se refiere exclusivamente a la apertura a los intereses extranjeros o a la libertad de los poderes económicos para invertir sin trabas ni complicaciones en todos los otros países. Por eso algunos llaman a la globalización una nueva revolución industrial, pero en el peor de los sentidos. Los conflictos locales y el desinterés por el bien común son instrumentalizados por la economía global para imponer un modelo cultural único. Un modelo cultural único, un pensamiento único. Esta cultura unifica al mundo, pero divide a las personas y a las naciones. Nos hace ser uno, pero en el fondo nos hace ser totalmente divididos unos de otros en nuestras propias naciones y en nuestras propias sociedades. Porque la sociedad, cada vez más globalizada, nos hace más cercanos, pero no más hermanos. En un mundo de comunicación pareciera que cada vez nos sentimos más solos. En un mundo de comercio global, desgraciadamente, esa fraternidad desaparece bajo una competencia despiadada y bajo las grandes diferencias, ¿no?, que puedan existir, de todo tipo. Estamos más solos que nunca en este mundo masificado. Yo siempre hablo de un individualismo masificado, es decir, y creo que el Papa, es decir, no soy yo que lo inspira, ¿no?, sino es él el que me inspira a mí, ¿no? Es decir, reafirma esa idea, ¿no? Es decir, un individualismo masificado que hace prevalecer los intereses individuales y debilita la dimensión comunitaria de la existencia. Hay más bien mercados donde las personas cumplen roles de consumidores o de espectadores. Cuando algo te lo dan gratuitamente es que vos sos el producto. Es que el hombre se ha convertido en un producto. Es que no solamente la sociedad de consumo ha creado primero necesidades ficticias muchas veces para que consumamos, sino consumidores. Y la persona entonces queda reducida a un producto más. La economía de mercado se convierte en sociedades de mercado donde el hombre es simplemente el que cumple una función. El avance de este globalismo favorece normalmente la identidad de los más fuertes, que se protegen a sí mismos, pero procura licuar las identidades de las regiones más débiles y pobres, haciéndolas más vulnerables y dependientes. De este modo, la política se vuelve cada vez más frágil frente a los poderes económicos transnacionales, que aplican el divide y reinarás. Es el fin de la conciencia histórica.
ya no son ni siquiera las grandes naciones o las grandes potencias mundiales las que gobiernan el mundo, sino estos poderes económicos que se han concentrado de una manera impresionante en estos tiempos como nunca había pasado, en las manos de muy poquitas personas que tienen un dominio sobre el mundo entero globalizado. Y esto indudablemente es un riesgo muy grande. Por eso mismo, dice el punto 13, se alienta también una pérdida del sentido de la historia que disgrega todavía más. Una de las características de la posmodernidad era esta idea de que la historia se ha disgregado, se ha fragmentado. Ya no hay una historia, es la historia de los europeos, la historia de los asiáticos, la historia de los mapuches o la historia de los que vinieron a América. Y entonces se fragmenta todo. Se advierte la penetración cultural de una especie de deconstruccionismo, donde la libertad humana pretende construirlo todo desde cero. Ya no hay no solamente Dios, sino naturaleza humana. Y entonces todo debe ser deconstruido. Tengo que reinventarme. Esa palabra la escuchamos por todos lados, ¿no? Tenemos que empezar desde cero otra vez. Con una libertad que parece absoluta y con un desprecio ya no solamente de las grandes religiones, sino también del hombre, del humanismo, que quiere ser reemplazado por el transhumanismo o por el poshumanismo, ¿no? Es decir, la creación de un nuevo hombre, es decir, que tenga una gran longevidad, que tenga un gran placer, que entremezcle la inteligencia artificial con lo natural y que cree una nueva especie humana, ¿no? O ya ni siquiera humana, ¿no? Una nueva especie. Otra vez el sueño del superhombre y una nueva distopía. No lo nombra de manera literal en el texto, Francisco, pero indudablemente está detrás de esta idea de deconstrucción y de libertad absoluta, ¿no? Donde la libertad humana pretende construirlo todo desde cero. Deja en pie únicamente la necesidad de consumir sin límites. Porque claro, ¿para qué me sirve vivir muchísimos años? ¿Para qué me sirve tener una inteligencia o un hombre convertido prácticamente en máquina si no puedo tener placer? Bueno, el consumo sí, lo deja sin límites. Y la acentuación de muchas formas de individualismo sin contenidos. En esta línea se sitúa un consejo que di a los jóvenes. Si una persona les hace una propuesta y les dice que ignoren la historia, que no recojan la experiencia de los mayores, que desprecien todo lo pasado y que solo miren el futuro que ella les ofrece, ¿no es una forma fácil de atraparlos con una propuesta para que solamente hagan lo que lo que ella les dice? El tema de la manipulación, es la palabra que define nuestros tiempos, está muy presente también aquí. ¿Qué mejor manipular a una persona si le digo vos tenés que empezar de cero, vos tenés que hacer lo que quieras, vos vas a poder hacer lo que quieras en la medida en que consumas lo que yo te estoy vendiendo? Esa persona los necesita vacíos, desarraigados, sin raíces. La verdadera liberación surge de una dependencia que a las propias raíces. Desde ahí yo me puedo liberar, dialogar, encontrar con el otro. Ahora, si no tengo raíces, indudablemente soy muy fácil de manejar. Desconfiados de todo, no creer que hay verdades, todo es relativo, desconfianza en ningún tipo de modelo, para que solo confíen en sus promesas y se sometan a sus planes. Así funcionan las ideologías de distintos colores, que destruyen o deconstruyen todo lo que sea diferente y de este modo pueden reinar sin oposiciones. Para esto necesitan jóvenes que desprecien la historia, que rechacen la riqueza espiritual. Yo agregaría, ¿no?, que crean que la historia se puede escribir desde el presente y entonces ya no es objetiva, es simplemente un relato, que rechacen la riqueza espiritual y humana que se fue transmitiendo a lo largo de las generaciones, que ignoren todo lo que ha precedido. Dicho de otra manera, anulemos una gran palabra, que marcó al pueblo de Israel, a nuestros hermanos mayores, que marcó al cristianismo, es decir, tradición. Que desaparezca esa palabra. Son las nuevas formas de colonización cultural. Con esta idea que nos da una libertad total, que nos plantea, es decir, a través de una agenda que nos permite pensar que yo puedo ser lo que me autopercibo, que yo puedo hacer con mi cuerpo lo que se me da la gana, que yo puedo ser quien quiero ser, se me vuelve a colonizar, porque en el fondo se genera la base para imponerme un sistema consumista, individualista, que me tiene atado, que me hace totalmente atado a ese mismo sistema. Cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos. Acá, como en Laudato Si, vuelve a reafirmar Francisco la importancia del cuidado de la naturaleza, la importancia del cuidado de la ecología, ¿no? También el cardenal Sara insiste mucho en una ecología humana, ¿no? Así hay que cuidar la ecología, pero hay que cuidar también lo que es la naturaleza humana, porque van de la mano. Francisco lo dice muy bien también en este documento, ¿no? Pero necesitamos construirnos en un nosotros que habita la casa común.
no es solo el cuidado de la naturaleza, es el cuidado del hombre, es decir, que habita esa naturaleza, esa casa común. Ese cuidado no interesa a los poderes económicos que necesitan un rédito rápido. Frecuentemente las voces que se levantan para la defensa del medio ambiente son acalladas o ridiculizadas, disfrazando de racionalidad lo que son solo intereses particulares. En esta cultura que estamos gestando, vacía, inmediatista y sin un proyecto común, es previsible que, ante el agotamiento de algunos recursos, se vaya creando un escenario favorable para nuevas guerras disfrazadas de nobles reivindicaciones. Indudablemente, ante la ausencia de recursos, el agua y tantas otras cosas podrán convertirse en, de alguna manera, el anhelo de, o la justificación aparente de nuevas guerras, nuevas batallas entre nosotros. Pero por otro lado también pueden llegar a justificar, no lo dice en este lugar Francisco, pero más de una de sus declaraciones, un control de la natalidad, un control de la mortalidad, una especie de neomalthusianismo que apunte a decir, bueno, tenemos que limitar esa población. Por supuesto que estos son comentarios que yo voy haciendo a partir de un texto que ustedes tienen allí, ¿no? Pero que a mí me hacen pensar en todas estas cosas, ¿no? Una cultura inmediatista, es decir, que nos lleva a una cultura del descarte, ¿no? Y ahí viene el tema del descarte mundial. Tomo el punto 18. Partes de la humanidad parecen sacrificables en beneficio de una selección que favorece a un sector humano digno de vivir sin límites. Ahí viene esa idea del transhumanismo, ¿no? Un sector que puede vivir sin límites, un sector que puede adquirir ciertas tecnologías, que poco a poco van generando una nueva especie y al cual van a quedar afuera muchísimos. Esto supondrá la eugenesia, esto supondrá una discriminación terrible entre aquellos que puedan adquirirla y aquellos que no. Esto supone mantener un status quo donde los pobres no son marginales al sistema, son necesarios para que el sistema y el hiperconsumo se mantenga, porque si no el planeta se acabaría. Entonces necesitamos que las masas queden allí. En el fondo, no se considera ya a las personas como un valor primario que hay que respetar y amparar, especialmente si son pobres o discapacitadas. El tema de la inclusión, la verdadera inclusión, ¿no? Es decir, es tenida totalmente dejada de lado, ¿no? Es decir, proponiendo, por ejemplo, el aborto a veces con la justificación de poder entonces perfeccionar genéticamente al ser humano y eliminar a aquellos que teóricamente no pueden vivir una vida normal. ¿Qué es una vida normal, no? La dignidad de ser humano queda descartada. Todavía, dice, especialmente si son pobres o discapacitados, y todavía no son útiles como los no nacidos, como los niños por nacer, o si ya no sirven, como los ancianos, si ya han cumplido su labor. El nombre reducido de una función llega a un punto donde se desgasta y por lo tanto lo tiro, lo desecho. Nos hemos hecho insensibles a cualquier forma de despilfarro, comenzando por el de los alimentos, que es uno de los más vergonzosos, mientras tenemos cientos de millones de personas que tienen hambre, ¿no? Y despilfarramos como si eso no importara. Las pandemias y otros flagelos de la historia. Punto 33. El mundo va de una manera implacable hacia una economía que, utilizando los avances tecnológicos, procuraba reducir los costos humanos. Hacia ahí vamos, ¿eh? El transhumanismo venía imparable, ¿no? Es decir, como esta nueva utopía de acabar, es decir, con los costos humanos en un avance de la tecnología que va poco a poco siendo utilizada por unos pocos, creando ese nuevo hombre, ¿no? Es decir, ese nuevo ser, esa nueva criatura, ya ni siquiera hombre. Y algunos pretendían hacernos creer que bastaba la libertad de mercado para que todo estuviera asegurado. Pero tranquilos, ¿no? Otra vez volvemos a la idea del liberalismo clásico. Al final el mercado nos va a permitir a todos equipararnos. Pero el golpe duro e inesperado de esta pandemia, fuera de control, obligó a la fuerza a volver a pensar en los seres humanos, en todos, más que en el beneficio de algunos. Hoy podemos reconocer que no nos hemos alimentado con sueños de esplendor y grandeza y hemos terminado comiendo distracción, encierro y soledad. En realidad eso ha sido lo que hemos llegado a construir. Nos hemos empachado de conexiones, estamos todos conectados, y hemos perdido el sabor de la fraternidad, de la hermandad. Hemos buscado el resultado rápido y seguro y nos vemos abrumados por la impaciencia y la ansiedad. Y todas las enfermedades que surgen a partir de allí. Presos de la virtualidad, hemos perdido el gusto y el sabor de la realidad. El dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia de los propios límites que despertó la pandemia hacen resonar el llamado a repensar nuestro estilo de vida.
nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y sobre todo el sentido de nuestra existencia. Este texto me parece fantástico y va en la línea de lo que nos dijo, es decir, en la Cuaresma del año 2020, cuando comenzaba esta pandemia, ¿no? Creíamos que podíamos permanecer sanos en un mundo enfermo. Hemos enfermado al mundo, no podíamos permanecer sanos. Tarde o temprano algo iba a surgir, y no es porque sea un castigo de Dios, ni como decía Raniero Cantalamessa, el predicador del Santo Padre, Dios no pone virus, ¿no? Es decir, Dios es nuestro aliado, está de nuestra parte. Somos nosotros los que de alguna manera nos enfrentamos a un mundo que fuimos enfermando, y ahora tenemos una oportunidad, la oportunidad de tomar conciencia de a dónde íbamos caminando. ¿La aprovecharemos? La ilusión de la comunicación. Punto 42. Paradójicamente, mientras se desarrollan actitudes cerradas e intolerantes que nos clausuran ante los otros, se acortan o desaparecen las distancias hasta el punto de que deja de existir el derecho a la intimidad. Fíjense, ¿no? Por un lado, las redes sociales hacen que todo esté expuesto, que desaparezca lo íntimo. Y por otro lado, ojalá esto generara una amistad y un encuentro, ¿no? Genera también, es decir, el tiempo de lo políticamente correcto, el tiempo de los scratches, el tiempo de la discriminación, el tiempo de que si es algo que a mí no me gusta, te elimino. O te hago pedazos, públicamente o socialmente. Todo se convierte en una especie de espectáculo que puede ser espiado, vigilado, y la vida se expone en un control constante. El Gran Hermano de 1984 de Orwell, es decir, se convierte en, es decir, el símbolo del que nos acompaña y protege, cuando en realidad era el símbolo de las grandes dictaduras. Ni hablar hoy de lo que está sucediendo en China con un control absoluto y total, ¿no? Es decir, alumnos míos, es decir, que vienen de allí, me contaban, ¿no? Es decir, es imposible, hasta los puntos por cruzar mal la calle, en las entradas en el supermercado y es decir, el chequeo de quién sos a través de los chips. Y es terrible hacia dónde vamos caminando, dónde estamos parados, ¿no? Es decir, en la comunicación digital se requiere mostrar todo, y cada individuo se convierte en objeto de miradas que hurgan, desnudas, divulgan frecuentemente de manera anónima. Además, los ataques vienen anónimamente, ¿no? Es decir, la mayoría no es de frente, ni uno puede dialogar. El respeto al otro se hace pedazos, y de esta manera, al mismo tiempo que lo desplazo, lo ignoro y lo mantengo lejos, sin pudor alguno puedo invadir su vida hasta el extremo. Estamos en un mundo de sombras y estamos en un diagnóstico. Punto 43. Por otra parte, los movimientos digitales de odio y destrucción no constituyen, como algunos pretenden hacer creer, una forma adecuada de cuidado grupal, sino meras asociaciones contra un enemigo. Nos hacemos juntos para atacar a alguien, y el criticar es muy fácil, ¿no? Y el destruir también. En cambio, los medios de comunicación digitales pueden exponer al riesgo de dependencia, de aislamiento y de progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, obstaculizando el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. Hacen falta gestos físicos, expresiones de rostro, silencio, lenguaje corporal y hasta el perfume, el temblor de las manos, el rubor, la transpiración, porque todo eso habla y forma parte de la comunicación humana. Esto yo creo que es fantástico para aquellos que están entusiasmados ahora gracias a la pandemia y gracias a que tuvimos que utilizar y pasar toda la educación, es decir, presencial a la digital, y gracias a que todos estamos conectados, lo toman esto como algo fantástico, buenísimo, ya no hay que volver atrás, abandonemos todo aquello, sigamos adelante, cuidado, cuidado. Gracias a Dios, la tecnología, que no es lo que está condenando el Papa, no está diciendo volvamos a las cavernas, gracias a la tecnología nos ha servido para poder seguir educando, seguir acompañándonos en un mundo golpeado por esta pandemia. Pero cuidado, que siempre existe el gran problema: ¿quién domina a quién? ¿Nosotros a la tecnología, o la tecnología nos dominará finalmente a nosotros? Eso es fundamental tenerlo presente, ¿no? Porque hay tecnologías que parecieran hechas ya ni siquiera con un fin neutro, sino con el fin de manipular. Algunos algoritmos que lo que buscan es directamente, insisto, convertirnos en productos, que nos dan gratuitamente cosas que en realidad no nos damos cuenta porque nos están vendiendo a nosotros mismos. Y frente a todo esto, el Papa dice aquí: no perdamos la humanidad, no perdamos, defendamos la naturaleza humana, defendamos el contacto humano, los encuentros interpersonales. Cuando salgamos de aquí, cuando terminen las cuarentenas, cuando hayamos avanzado, aprendamos de todo lo nuevo, incorporemos cosas nuevas, pero no perdamos aquello, esa tradición, eso que nos hacía seres humanos. Las relaciones digitales que eximen del laborioso cultivo de una amistad
de una reciprocidad estable e incluso de un consenso que madura con el tiempo, tienen apariencia de sociabilidad, solo apariencia, no construyen verdaderamente un nosotros, sino que suelen disimular y amplificar el mismo individualismo que se expresa en la xenofobia y en el desprecio de los débiles. Por más que políticamente correcto no hablemos de ni critiquemos a nadie, en el fondo, el metamensaje es ese, ¿no? Nosotros somos los que estamos así y los otros quedan afuera. La conexión digital no basta para tender puentes, no alcanza para unir a la humanidad. Se convierte a veces en agresividad sin pudor. Cuidado, yo estoy seleccionando algunos textos críticos de estas primeras partes que no implican que de ninguna manera Francisco diga entonces acabemos con la comunicación digital, no. Siguiendo también a Benedicto, que insistía muchísimo en que la realidad virtual para nuestros jóvenes es su realidad y que hay que aprovecharla para evangelizar, tiene que ser un canal de evangelización, teniendo total conciencia de que esta encíclica nos está llegando a través de lo virtual y más rápidamente que nos hubiera llegado en cualquier otro documento. Es decir, tenemos que ser conscientes de los valores y disvalores y de los riesgos que estamos viviendo hoy. 44. Al mismo tiempo que las personas preservan su aislamiento consumista y cómodo, eligen una vinculación constante y febril que los saca de sí mismos. No podemos estar volcados hacia afuera, es una supravaloración de la actividad social que no nos deja tener vida interior, nos deja vacíos. Esto favorece la ebullición de formas insólitas de agresividad, de insultos, de maltratos. Basta entrar en Twitter para ver cómo uno se insulta, se maltrata, se ataca y se convierte casi en un juego. Descalificaciones, latigazos verbales, hasta destrozar la figura del otro. En un desenfreno, yo ni sé quién es el otro, pero lo vi, no me gustó lo que dijo, lo hago pedazos. En un desenfreno que no podría existir en el contacto cuerpo a cuerpo, sin que termináramos destruyéndonos entre todos. La agresividad social encuentra en los dispositivos móviles y ordenadores un espacio de ampliación sin igual. Yo siempre insisto y me gusta decir que son megáfonos. El problema está en nosotros. El problema está en la condición humana que nos cuesta aceptar. El problema está en aceptar nuestras limitaciones. El problema está en aceptar nuestro creador. Pero desde allí, desde esos vacíos en el que vivimos, ¿qué hacen las redes? ¿Qué hacen? Lo amplifican. Yo las utilizo, claro que sí, pero con otra finalidad, no la de amplificar el vacío, el odio, el ataque. Punto 45. Ello ha permitido que las ideologías pierdan todo pudor. Lo que hasta hace pocos años no podía ser dicho por alguien sin el riesgo de perder el respeto de todo el mundo, hoy puede ser expresado con toda crudeza, aún por algunas autoridades políticas, y permanecer impune. No cabe ignorar que en el mundo digital están en juego ingentes intereses económicos. Por supuesto, algunas cosas se pueden decir y otras no, Es decir, las que de alguna manera son políticamente correctos y las que de alguna manera son proclives a defender estos intereses. Capaces de realizar formas de control tan sutiles como invasivas, creando mecanismos de manipulación de las conciencias y del proceso democrático. El funcionamiento de muchas plataformas a menudo acaba por favorecer el encuentro entre personas que piensan del mismo modo, encerrándonos, obstaculizando la confrontación entre las diferencias, viendo que hay otros que pueden pensar distinto y que tienen a lo mejor sus razones y que sería bueno conocerlas. Estos circuitos cerrados facilitan la difusión de informaciones y noticias falsas, fomentando prejuicios y odios. Vamos a ver qué dicen de este documento en cuanto salga en unos días. Es decir, ¿por qué? Porque se va a tomar una frase y de acuerdo a la conveniencia, entonces... Bien, como yo les decía, ¿no? Es decir, fundamentalmente voy haciendo un análisis y voy hacia el capítulo tercero, ¿no? Es decir, un análisis de algunos textos seleccionados. Y he dejado afuera, he dejado más allá de mi análisis, todo aquello que tenía que ver, y que es maravilloso, con la parábola del buen samaritano. Creo que es el centro, pero quiero que ustedes lo lean y lo vean desde él, ¿no? Y como lo dice, ¿no? Pero bueno, de alguna manera ese capítulo donde habla acerca de la parábola del buen samaritano da sentido a todo lo demás. Ese hombre que de golpe se acerca a socorrer a alguien sin ser del mismo pueblo y que cuando los que a lo mejor tendrían que haberlo socorrido pasan de largo. Capítulo tercero, pensar y gestar un mundo abierto. Ya me voy al punto 100. Tampoco estoy proponiendo un universalismo autoritario y abstracto.
digitado o planificado por algunos y presentado como un supuesto sueño en orden a homogeneizar, dominar y expoliar. Entonces, cuidado. Francisco es muy claro, ¿no? Es decir, critica desde el principio, ¿no? Es decir, nacionalismos que se encierran sobre sí mismos y que no desde las propias raíces y propias tradiciones, un sano nacionalismo, es decir, se conectan con nosotros, aprenden y entregan, sino más bien, es decir, en ningún momento apunta a tirar abajo el concepto de nación o de patria, sino más bien contra el extremo. Pero también, por otro lado, no propone un universalismo autoritario y abstracto, digitado o planificado por algunos y presentado como un supuesto sueño en orden a homogeneizar, dominar y expoliar. Hay un modelo de globalización que conscientemente apunta a la uniformidad unidimensional y busca eliminar todas las diferencias y tradiciones en una búsqueda superficial de la unidad. Si una globalización pretende igualar a todos, como si fuera una esfera, esa globalización destruye la riqueza y la particularidad de cada persona y cada pueblo. La propia identidad, las riquezas de cada cultura deben ser protegidas. Ese falso sueño universalista termina quitando al mundo su variado colorido, su belleza y, en definitiva, su humanidad. La pluralidad de los seres humanos, que nos permite, las diferencias, que no deben ser anuladas, totalmente se complementan. Porque el futuro no es monocromático, sino que es posible si nos animamos a mirarlo en la variedad y en la diversidad de lo que cada uno puede aportar. Cuanto necesita aprender nuestra familia humana a vivir juntos en armonía y en paz, sin necesidad que tengamos que ser todos igualitos, dice el Santo Padre directamente. El punto 120. Vuelvo a ser mías y proponer a todos unas palabras de San Juan Pablo II, cuya contundencia quizás no ha sido advertida. Dios ha dado a la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. En esta línea recuerdo que la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto e intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada. Este texto es fundamental, ¿no? Está en la raíz de la doctrina social de la Iglesia. Dios da al hombre, a Adán y Eva, la tierra, no como Adán y Eva, sociedad anónima o SRL, sino como padres de la humanidad. Entonces, el uso común de los bienes es el principio mayor, es el que está por debajo incluso del principio de propiedad privada o el derecho a la propiedad privada, que de ninguna manera va a negar. Pero la propiedad privada de por suyo y por naturaleza, dice la doctrina social de la Iglesia, tiene función social, está hecha para que yo pueda compartir y en la felicidad del otro también encontrar mi propia felicidad. Esto no implica que no tenga la posibilidad de tener derecho a tener mi propio sustento, a vivir bien, en la medida que además cree recursos para que los otros puedan hacerlo también. En esta línea, recuerdo, la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto e intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social en cualquier forma de propiedad privada. El principio del uso común de los bienes creados para todos es el primer principio de todo ordenamiento ético-social. Es un derecho natural, originario y prioritario. Todos los demás derechos sobre los bienes necesarios para la realización integral de las personas, incluidos el de la propiedad privada y cualquier otro, no deben estorbar, antes al contrario, facilitar su realización. ¿Por qué la doctrina social de la Iglesia defiende el derecho a la propiedad privada? ¿No? ¿Por qué la iniciativa privada? ¿Por qué el papel subsidiario del Estado? ¿No? El principio de subsidiariedad, que apunta a ese papel supletorio del Estado que siempre tiene que dar principio a la iniciativa privada, porque es la mejor forma de realización del bien común, que no es un gran bien, ni el bien de todos por igual, sino que es el conjunto de condiciones que posibilitan el bien particular de cada uno de nosotros. Como afirmaba San Pablo VI, dice por allí, el derecho a la propiedad privada solo puede ser considerado como un derecho natural secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados. Y eso tiene consecuencias muy concretas que deben reflejarse en el funcionamiento de la sociedad. No es simplemente declamatorio esto, pero sucede con frecuencia que los derechos secundarios se sobreponen a los prioritarios y originarios, dejándolos sin relevancia práctica. Punto 127. Sin duda se trata de otra lógica. Si no se intenta entrar en esta lógica, mis palabras sonarán a fantasía. Era un mundo ideal lo que está planteando, pero si se acepta el gran principio de los derechos que brotan del solo hecho de poseer la inalienable dignidad humana, es posible aceptar el desafío de soñar y pensar con otra humanidad. Es posible anhelar un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos. Este es el verdadero camino de la paz, y no la estrategia carente de sentido y corta de miras de sembrar temor y desconfianza ante amenazas externas.
Porque la paz real y duradera solo es posible desde una ética global de solidaridad y cooperación al servicio de un futuro plasmado por la interdependencia y la corresponsabilidad entre toda la familia humana. Y es posible si no somos egoístas y a la larga terminamos ganando nosotros también. ¿Eh? No es un sueño y sin embargo el egoísmo, y sin embargo el individualismo masificado, y sin embargo en el otro extremo las grandes ideas colectivistas que anulan la individualidad totalmente y nos convierten en una parte de un todo, en un engranaje. En el capítulo 4 habla de un corazón abierto al mundo entero. Punto 129. Cuando el prójimo es una persona migrante, se agregan desafíos completos. Acá entra en el tema de los migrantes, ¿no? De las grandes migraciones, de ese problema que no solamente sufre Europa, ¿no? Sino el mundo entero, pero tiene que ver con tantas cuestiones que, bueno, no vamos a analizar ahora, sería muy largo, ¿no? Pero que es un problema muy real. Y acá dice algo, Francisco, que es fantástico, que yo se los he escuchado decir a inmigrantes sirios, ¿no? Es decir, que han vivido la guerra, que han partido, ¿no? Es decir, y ante la discusión de qué hacer, ¿no? Con los que han llegado después de las grandes guerras, después de las persecuciones del ISIS en estos últimos años, que han huido de la pobreza de África. El Papa dice algo que es fundamental. Es verdad que lo ideal sería evitar las migraciones innecesarias. Lo ideal sería que el mundo más desarrollado pueda ayudar al desarrollo de aquellos que menos tienen, aquellos países y naciones que menos tienen. Por eso ya decía los días de la Iglesia que el desarrollo es el nuevo, Pablo VI, el nuevo nombre de la paz, ¿no? Es el desarrollo lo que nos garantizaría la paz. Y entonces tratar de hacer lo posible para que ellos puedan desarrollarse en sus lugares, no que tengan que partir. Ahora bien, y para ello, el camino es crear en los países de origen la posibilidad efectiva de vivir y de crecer con dignidad, de manera que se puedan encontrar allí mismo las condiciones para el propio desarrollo integral. No explotarlos, no sacarles los recursos, no mostrarles una Europa paradisíaca para que ellos quieran llegar allí, o un Estados Unidos fantástico, sino ayudar a generar los recursos en esos lugares. Pero mientras no haya serios avances en esta línea, tampoco podemos quedarnos esperando a que algún día esto suceda. Nos corresponde respetar el derecho de todo ser humano de encontrar un lugar donde pueda no solamente satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, sino también realizarse integralmente como persona. Estamos en una casa común. Nuestros esfuerzos ante las personas migrantes que llegan pueden resumirse en 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Porque no se trata de dejar caer desde arriba programas de asistencia social, sino de recorrer juntos un camino a través de las 4 acciones que para construir ciudades y países que al tiempo que conservan sus respectivas identidades culturales y religiosas, estén abiertos a las diferencias y sepan cómo valorarlas en nombre de la fraternidad humana. Cómo de alguna manera podemos aprender de ellos, y es tanto, por ejemplo, de los cristianos perseguidos de Siria he aprendido tanto yo este tiempo, ¿no? Y cómo han sobrevivido y cómo lo han vivido, ¿no? Y cada uno habrá aprendido de los suyos, sino también entregarles sin por eso perder la identidad, sin por eso convertir nuestras iglesias en mezquitas para que no se sientan afectados, o quitar, como pasó en algunas ciudades de Europa, las cruces de las iglesias para recibir a los inmigrantes musulmanes, así ellos no se sentían mal. Eso es perder la identidad, ¿no? Eso es dejar de ser uno mismo. Desde lo propio, acoger. Desde lo propio, proteger, promover e integrar. Local y universal. En el punto 142 dice, cabe recordar que entre la globalización y la localización también se produce una tensión. Hace falta prestar atención a lo global para no caer en una mezquindad cotidiana. Al mismo tiempo, no conviene perder de vista lo local, que nos hace caminar con los pies sobre la tierra. Las dos cosas unidas impiden caer en alguno de los dos extremos. Uno, que los ciudadanos vivan en un universalismo abstracto y globalizante, con la pérdida de identidad, la pérdida de libertad, la manipulación. Otro, que se conviertan en un museo folclórico de ermitaños localistas, condenados a repetir siempre lo mismo, incapaces de dejarse interpelar por el diferente y de valorar la belleza de Dios que derrama fuera de sus límites. Hay que mirar lo global, que nos rescata de la mezquindad casera. Cuando la casa ya no es hogar, sino que es un encierro, calabozo, lo global nos va rescatando porque es como la causa final que nos atrae hacia la plenitud. Simultáneamente hay que asumir con cordialidad lo local, porque tiene algo que lo global no posee: ser levadura, enriquecer, poner en marcha mecanismos de subsidiariedad. Son nuestras raíces, es nuestra identidad.
Por lo tanto, la fraternidad universal y la amistad social dentro de cada sociedad son dos polos inseparables y coesenciales. Separarlos lleva a una deformación y a una polarización dañina, de la que hablábamos al principio de este análisis. El capítulo 5 nos habla de la mejor política. El desprecio de los débiles puede esconderse en formas populistas que los utilizan demagógicamente para sus fines o en formas liberales al servicio de los intereses económicos de los poderosos. Esto es fantástico y seguramente la prensa es lo que más va a tomar, ¿no? Habló en contra del populismo, habló en contra del liberalismo, pero entendamos bien lo que dice, ¿no? El desprecio de los débiles se puede esconder tanto en un lado como en el otro, o en formas populistas que en realidad utilizan al pueblo demagógicamente para sus propios fines, que en general son la búsqueda de poder y dominio y control, o en formas liberales al servicio de intereses económicos de poderosos, que lo utilizan como elemento de consumo, ¿no? Es decir, como producto para servirse de ellos. En ambos casos se advierte la dificultad para pensar un mundo abierto que tenga lugar para todos, que incorpore a los más débiles y que respete las diversas culturas. Voy al 157. La pretensión de instalar el populismo como clave de lectura de la realidad social tiene también otra debilidad, que ignora la legitimidad de la noción de pueblo. El intento por hacer desaparecer del lenguaje esta categoría podría llevar a eliminar la misma palabra democracia, es decir, el gobierno del pueblo. No obstante, si no se quiere afirmar que la sociedad es más que la mera suma de individuos, se necesita de la palabra pueblo. La realidad es que hay fenómenos sociales que articulan a las mayorías, que existen megatendencias y búsquedas comunitarias, también en que se puede pensar en objetivos comunes, más allá de las diferencias, para conformar un proyecto común. Finalmente, que es muy difícil proyectar algo grande a largo plazo si no se logra que esto se convierta en un sueño colectivo. Todo esto se encuentra expresado en el sustantivo pueblo y en el adjetivo popular. Si no se incluyen, junto con una sólida crítica a la demagogia, se estaría renunciando a un aspecto fundamental de la realidad social. Paradójicamente, visiones populistas terminan destruyendo aquello que dicen que quieren defender, y también lo hace el otro extremo. La categoría del pueblo, que incorpora una valoración positiva de los lazos comunitarios y culturales, suele ser rechazada por las visiones liberales individualistas, donde la sociedad es considerada una mera suma de intereses que coexisten. Hablan de respeto a las libertades, pero sin la raíz de una narrativa común. En ciertos contextos es frecuente acusar a los populistas de populistas a todos los que defienden derechos de los más débiles de la sociedad. Para estas visiones, la categoría de pueblo es una mitificación de algo que en realidad no existe. Somos un conjunto de individuos con intereses que nos unen simplemente como si fuéramos parte de un mercado. Sin embargo, aquí se crea una polarización innecesaria, ya que ni la idea de pueblo ni la de prójimo son categorías puramente míticas o románticas que excluyen o desprecian la organización social, la ciencia y las instituciones de la sociedad civil. Francisco no lo dice, y acá quiero ser claro, pero esto es lo que veo detrás de las visiones llamadas hoy progresistas, que se manifiestan en visiones de tipo socializantes, de tipo colectivizantes, de tipo populistas, y se manifiestan también en expresiones de tipo liberales, en lo económico, hipercapitalistas, que de alguna manera, o un capitalismo liberal para ser más claro, ¿no? El problema no es el capitalismo en sí, sino cuando se asocia, que en el fondo, detrás de esa idea de progresismo, donde ya la derecha y la izquierda ya no importa, son de alguna manera la base de esta ideología que busca la deconstrucción de las propias raíces, de las propias tradiciones del ser humano, y que nos impide tener un mundo realmente de hermanos, un mundo fraterno, bajo la utopía de un mundo ideal para unos pocos. Una nueva utopía que quién sabe cuántas vidas volverá a costar, ¿no? Como las anteriores del siglo XX costaron millones en la humanidad. Todo esto podría estar colgado de alfileres si perdemos la capacidad de advertir la necesidad de un cambio en los corazones humanos, en los hábitos y en los estilos de vida. Es lo que ocurre cuando la propaganda política, los medios y los constructores de opinión pública persisten en fomentar una cultura individualista e ingenua ante los intereses económicos desenfrenados y la organización de sociedades al servicio de los que ya tienen demasiado poder. Por eso mi crítica al paradigma tecnocrático no significa que solo intentando controlar sus excesos podremos estar asegurados, porque el mayor peligro no reside en las cosas, en las realidades materiales, en las organizaciones, sino en el modo como las personas las utilizan. El problema no es la tecnología, y el problema no es estemos menos horas conectados, utilicemos menos el celular, no, el problema es mucho más profundo. El problema es ¿quién domina a quién? ¿Seremos nosotros los señores de la tecnología o dejaremos que ella nos domine a nosotros y detrás de ellos aquellos que tienen su control y que tienen todo ese poder? Ese es el gran problema y el gran desafío.
El asunto de la fragilidad humana, la tendencia constante al egoísmo humano, que forma parte de aquello que la tradición cristiana llama concupiscencia, la inclinación del ser humano a encerrarse en la inmanencia de su propio yo, de su grupo, de sus intereses mezquinos. Esa concupiscencia no es un defecto de esta época, existió desde que el hombre es hombre y simplemente se transforma, adquiere diversas modalidades en cada siglo y finalmente utiliza los instrumentos que el modo histórico pone a su disposición. Pero es posible dominarla con la ayuda de Dios. Solos no podemos, pero no estamos solos. Con Él sí podemos. En el siglo XXI es escenario de un debilitamiento del poder de los estados nacionales. Sobre todo porque la dimensión económico-financiera de características transnacionales tiende a predominar sobre la política. Ya hoy no son los líderes mundiales, ni el presidente de Estados Unidos, ni el presidente de Rusia, ni siquiera el presidente de China. Son esos poderes económicos que están detrás. En este contexto se vuelve indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas, con autoridades designadas equitativamente, por acuerdo con los gobiernos nacionales. Fíjense que el Papa habla de globalización, pero habla también de la importancia de estos gobiernos nacionales, y dotadas de poder para sancionar. Cuando se habla de la posibilidad de alguna forma de autoridad mundial regulada por el derecho, no necesariamente debe pensarse en una autoridad personal, un hombre con un poder total y absoluto sobre el mundo entero. Sin embargo, al menos debería incluir la gestación de organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial, la erradicación del hambre y la miseria y la defensa de cierta de los derechos humanos elementales. Cuando estamos en los albores de genocidios, cuando estamos analizando, viendo las persecuciones de los cristianos en Nigeria, en Medio Oriente, digo de los cristianos, los yazidíes fueron perseguidos también, tantos otros, ¿no? Es decir, en la China, es decir, minorías musulmanas, cuando estamos viendo que estas cosas suceden, cuando estamos viendo los conflictos, que a lo mejor son en parte territoriales, pero también en parte pueden derivar y terminar en genocidios, como los que fueron los de Ruanda, como el que fue el de Armenia, como fue la que no podemos olvidar, como dice el Papa nunca, ¿no? La Shoah también. Es decir, tenemos que tener la posibilidad de realmente poder decir, bueno, estas organizaciones sirven. No, miran para otro lado porque dependen de los intereses de los más poderosos, cuando realmente se los necesitan. En esta línea recuerdo que es necesaria una reforma tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la arquitectura económica y financiera internacional para que se dé una concreción real al concepto de familia de naciones. Sin duda esto supone límites jurídicos precisos que eviten que se trate de una autoridad copada por unos pocos países, que hoy tienen poder de veto, ¿no? Y mañana tengan poder de control total, y que a su vez impiden imposiciones culturales o el menoscabo de libertades básicas de las naciones más débiles a causa de diferencias ideológicas, lo que están haciendo hoy los organismos internacionales con el tema del aborto, con el tema de la eutanasia, etcétera, etcétera, y cómo se va imponiendo toda esta agenda. Claro que sí. Límites jurídicos tiene que haber, porque la comunidad internacional es una comunidad jurídica fundada en la soberanía de cada uno de los Estados miembros, sin vínculos de subordinación que nieguen o limiten su independencia. Pero la labor de las Naciones Unidas, a partir de los postulados del preámbulo y de los primeros artículos de su Carta Constitucional, puede ser vista como el desarrollo y la promoción de la soberanía del derecho, sabiendo que la justicia es requisito indispensable para obtener el ideal de la fraternidad universal. Hay que asegurar el imperio incontestado del derecho y el infatigable recurso a la negociación, a los buenos oficios y al arbitraje, como propone la Carta de las Naciones Unidas, verdadera norma jurídica fundamental. Es necesario evitar que esta organización sea deslegitimizada porque sus problemas o deficiencias pueden ser afrontados y resueltos conjuntamente. Pero desgraciadamente estamos perdiendo totalmente la seguridad o la confianza en estas Naciones Unidas, que van de fracaso tras otro, o peor aún, van de control y de políticas de control a otro. Pero no hay que terminar de perderlo, hay que tratar de transformarlas. Eso es lo que tenemos que haber aprendido en este año de pandemia. Esperemos que sí. La sociedad mundial tiene fallas estructurales que no se resuelven con parches o soluciones rápidas meramente ocasionales. Hay cosas que deben ser cambiadas con replanteos de fondo y transformaciones importantísimas. Solo una sana política podría liberarlo, convocando a los más diversos sectores y a los saberes más variados. De esta manera, una economía integrada en un proyecto político, social, cultural y popular que busque el bien común puede abrir camino a oportunidades diferentes, que no implican detener la creatividad humana y su sueño de progreso, sino orientar esta energía con cauces nuevos. Y acá habla del amor político. Muchos de mis alumnos son alumnos de ciencias políticas y yo creo que por eso seleccioné estos textos que vienen ahora, ¿no? Reconocer a cada ser humano como un hermano o hermana y buscar una amistad social que integre a todos no son meras utopías. Exigen la decisión y la capacidad para encontrar los caminos eficaces que las hagan realmente posibles. Cualquier empeño en esta línea se convierte en un ejercicio supremo de la caridad.
Porque un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, entra en el campo de la más amplia caridad, la caridad política. Se trata de avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social. Una vez más, convoco a rehabilitar la política, que es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Bueno, este párrafo es fantástico, ¿no? Es decir, frente a todo este siglo XXI, donde empezamos con el que se vayan todos y seguimos con, no solamente en Argentina, sino en el mundo entero. Me acuerdo del movimiento de los indignados, ayer por el 2011, es decir, en la Plaza del Sol de Madrid, y la corrupción de los políticos, y cosas que no estoy diciendo que no, desgraciadamente, no sean comprensibles y justificables por la corrupción que hay. Él reivindica la vocación política como una vocación por el bien común, fundamental. Todos los compromisos que brotan de la doctrina social de la Iglesia provienen de la caridad, que según la enseñanza de Jesús es la síntesis de toda la ley. La caridad, el amor. Esto supone reconocer que el amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, es también civil y político, y se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. Por esta razón, el amor no solo se expresa en relaciones íntimas y cercanas, sino también en las macro relaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas. Puede existir un amor a la humanidad, puede existir un amor al hombre, siempre y cuando no nos convenzan de que el hombre es una plaga, de que el hombre debe ser destruido, de que para defender el medio ambiente hay que acabar con el hombre, que para defender los derechos y para no discriminar a las personas con distintas orientaciones sexuales hay que destruir, es decir, lo que el hombre es por naturaleza, que para defender los derechos de la mujer hay que odiar al varón, que para defender, es decir, el hecho de que somos todos seres humanos y la misma dignidad, hay que abolir toda la diferencia. Cuando nos meten eso en la cabeza, indudablemente es imposible una fraternidad política. Esta caridad política supone haber desarrollado un sentido social que supera toda mentalidad individualista. La caridad social, o de pequeños grupos o sectores, sectorial. La caridad social nos hace amar el bien común y nos lleva a buscar efectivamente el bien de todas las personas, consideradas no solo individualmente, sino también en la dimensión social que las une. Cada uno es plenamente persona cuando pertenece a un pueblo, y al mismo tiempo no hay verdadero pueblo sin respeto al rostro de cada persona. Pueblo y persona son términos correlativos. Sin embargo, hoy se pretende reducir las personas a individuos, individualismo, fácilmente dominables por poderes que miran intereses espurios. O por el otro lado, las reducimos a engranajes de un sistema. La buena política busca cambios de construcción de comunidades en los distintos niveles de la vida social, en orden a equilibrar y reorientar la globalización para evitar sus efectos disgregantes. Punto 188. Esto provoca la urgencia de resolver todo lo que atenta contra los derechos humanos, resolver todo lo que atenta contra los derechos humanos fundamentales. Los políticos están llamados a preocuparse de la fragilidad de los pueblos y de las personas. Cuidar la fragilidad quiere decir fuerza y ternura, lucha y fecundidad, en medio de un modelo funcionalista y privatista que conduce inexorablemente a la cultura del descarte. Significa hacerse cargo del presente en su situación más marginal y angustiante y ser capaz de dotarlo de dignidad. Así ciertamente se genera una actividad intensa, porque hay que hacer lo que sea para salvaguardar la condición y dignidad de la persona humana. El político es un hacedor, un constructor con grandes objetivos, con mirada amplia y realista y pragmática, aún más allá de su propio país. Las mayores angustias de un político no deberían ser las causadas por una caída en las encuestas, sino por resolver efectivamente el fenómeno de la exclusión social y económica, con sus tristes consecuencias de trata de seres humanos, comercio de órganos y tejidos humanos, explotación sexual de niños y niñas, trabajo esclavo, incluyendo la prostitución, tráfico de drogas y de armas, terrorismo, crimen internacional organizado. Es tal la magnitud de estas situaciones y el grado de vida inocente que va cobrando que hemos de evitar toda tentación de caer en un nominalismo declaracionista con efecto tranquilizador de las conciencias. Esto está mal, no hay que discriminar, no hay que hacer esto, no hay que aceptar la esclavitud, es decir, todos somos iguales y después no hacemos nada. Debemos cuidar que nuestras instituciones sean realmente efectivas en la lucha contra estos flagelos. No simplemente para poder ganar las próximas elecciones. Esto se hace aprovechando con inteligencia los grandes recursos del desarrollo tecnológico. Si alguien pensaba que el Papa iba a estar en contra de la tecnología, no lo está. Hay que aprovecharlos para el bien, claro que sí. Todavía estamos lejos de una globalización de los derechos humanos básicos. Pero eso, la política mundial no puede dejar de colocarlo entre los objetivos principales e imperiosos, el de acabar eficazmente con el hambre. Porque cuando la especulación financiera condiciona el precio de los alimentos, tratándolos como a cualquier mercancía, millones de personas sufren y mueren de hambre. Por otra parte, se desechan toneladas de alimentos.
Esto constituye un verdadero escándalo. El hambre es criminal, la alimentación es un derecho inalienable. Mientras muchas veces nos enfrascamos en discusiones semánticas o ideológicas, permitimos que todavía hoy haya hermanas y hermanos que mueran de hambre o de sed, sin un techo o sin acceso al cuidado de su salud, junto con sus necesidades elementales insatisfechas. La trata de personas es otra vergüenza para la humanidad que la política internacional no debería seguir tolerando, más allá de los discursos y las buenas intenciones. Son mínimos impostergables. Capítulo 6. Diálogo y amistad social. El fundamento de los consensos. El relativismo no es una solución. El hecho de decir cada uno tiene su verdad, eso que nos han metido durante estos últimos años, no es una solución. Envuelto detrás de una supuesta tolerancia, termina facilitando los valores morales sean interpretados por los poderosos según las conveniencias del momento. Si cada uno tiene su verdad, ¿cómo cuando tengo que poner un orden, cuando tiene que haber un orden, quién lo pone? El más fuerte. El relativismo, la dictadura del relativismo condenada por Benedicto XVI, es decir, en el fondo sigue siendo condenada por Francisco, diciendo, ese es el canal que utilizan aquellos que quieren imponerse con el poder. Cada uno puede ser lo que quiera. Bueno, pero yo creo que la verdad, no, hablar de verdad es intolerancia, hablar de verdad es injusticia, y entonces, la verdad es lo que digo yo. Detrás del relativismo está la idea de que no hay valores absolutos. Si no hay valores absolutos, ¿cómo vivimos? Con los valores que tiene el que tiene el más fuerte. Si no hay un Dios, si nos sacamos de encima un Dios creador que pone orden, ya después va a hablar también de eso, indudablemente, ¿qué nos queda? Un acuerdo entre partes que sirve simplemente mientras la voluntad de las partes no cambie. Cuando esa voluntad de las partes que cambie, ¿quién gobierna? El más fuerte. Envuelto detrás de una supuesta tolerancia, termina facilitando los valores morales sean interpretados por los poderosos según las conveniencias del momento. Si en definitiva no hay verdades objetivas ni principios sólidos, fuera de la satisfacción de los propios proyectos y de las necesidades inmediatas, no podemos pensar que los proyectos políticos o la fuerza de la ley sean suficientes. Cuando es la cultura la que se corrompe y ya no se reconoce alguna verdad objetiva, no hay algo que esté bien y que esté mal objetivamente y para todos, o unos principios universalmente válidos, las leyes solo se entenderán como imposiciones arbitrarias y como obstáculos a evitar. No voy a tratar de escapar y zafar de esa ley. Tenemos que defender los derechos de la mujer. No podemos discriminar a ninguna persona por su orientación sexual, por el color de su piel, por su religión. Muy bien, está bárbaro declamar esto, pero lo tenemos que llevar a la práctica. Ahora, si todo es relativo, si a mí por otro lado paralelamente dice que cada uno tiene su verdad, entonces alguien puede decir, ¿y por qué tengo que hacer eso? Porque es políticamente correcto. ¿Y a mí qué me importa? Y entonces, ¿quién lo impone? El más fuerte. Pero detrás de esa imposición, desgraciadamente hoy en día, muchas veces se esconden derechos totalmente, intereses totalmente espurios. Tenemos que defender la dignidad de la mujer, tenemos que defender la no discriminación, tenemos que defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, pero porque son valores absolutos que no dependen de la voluntad de los hombres, que están en la propia naturaleza humana y si nos vamos un poquito más allá, que tienen que ver con nuestra creaturidad. De otro modo, a ver, Dostoyevski ya lo decía, ¿no? Si Dios no existe, todo está permitido, ¿no? Es decir, hoy podríamos decir, todo está permitido. También Nietzsche lo había planteado, ¿no? Es decir, Dios ha muerto, es decir, nos lo sacamos de encima y al morir Dios, entonces que cada uno tiene que vencer el más fuerte, el superhombre. Los que vengan después de nosotros pertenecerán a una raza superior, decía Nietzsche. Bueno, es lo mismo que está diciéndonos el Papa acá. 209. De otro modo, ¿no podría suceder quizás que los derechos humanos fundamentales, hoy considerados infranqueables, sean negados por los poderosos de turno, luego de haber logrado el consenso de una población adormecida y amedrentada? Si vos adormecés a la población, si vos creás una cultura de la distracción y del descarte, ¿quién nos garantiza que los derechos humanos, de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dentro de un poquito tiempo más, de hecho ya no lo están siendo aceptados, sean aceptados y no nos impongan otros? Y no nos lo van a imponer por la fuerza. Tal vez 1984 de Orwell no es el camino. Nos van a imponer como el mundo feliz de Aldous Huxley, ¿no? Adormeciéndonos con soma, adormeciéndonos con una droga que no nos haga darnos cuenta, que nos haga creernos felices, porque cada uno puede hacer lo que quiere, y en realidad hacemos todo lo que nos tienen que decir. Cada uno hoy hace lo que quiere, se presenta como quiere, pero eso sí, tengo que poner una buena foto de perfil, porque si no, no existo, o me critican, o me escrachan si digo lo que pienso, y entonces tampoco sería suficiente un mero consenso entre los distintos pueblos, igualmente manipulable. Ya tenemos pruebas de sobra de todo el bien que somos capaces de realizar, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer la capacidad de destrucción que hay en nosotros. El individualismo indiferente y despiadado en el que hemos caído no es también resultado de la pereza para buscar los valores más altos, que vayan más allá de las necesidades circunstanciales. Al relativismo se suma el riesgo de que el poderoso o el más hábil termine imponiendo su supuesta verdad.
En cambio, el relato, aparece la idea de posverdad. No se puede conocer la verdad, todo es relativo, entonces inventemos un relato. Y ese es el relato que se impone, ¿no? Y si yo tengo el poder, impongo mi relato. Todos sabemos que es falso, pero lo seguimos, porque da éxito aparente, inmediato, no a largo plazo. En cambio, ante las normas morales que prohíben el mal intrínseco, no hay privilegios ni excepciones para nadie. No hay ninguna diferencia entre ser dueño del mundo o el último miserable de la tierra. Ante las exigencias morales, somos todos absolutamente iguales. Tenemos que volver a recuperar la ética, los valores morales universales que trascienden incluso a cada cultura y que trascienden a cada tiempo histórico. Ya en el capítulo 7 se nos habla de los caminos del reencuentro. Luego de todo este análisis, ¿no? Es decir, que movido por ese capítulo 2, no salteé porque sí, sino porque creo que vale la pena leerlo completo y como lo hace él, y no me animo a predicar con la altura y con la profundidad que él lo hace, ese párrafo del Evangelio, cuando habla de la parábola del buen samaritano. Luego de haber hecho todos estos análisis fuertes, ¿no? de lo que estamos viviendo hoy, en tiempos de pandemia, en el capítulo 7 nos habla de los caminos del reencuentro. Puesto que se han creado nuevamente las condiciones para la proliferación de guerras, recuerdo que la guerra es la negación de todos los derechos y una dramática agresión al ambiente. En primer lugar, dentro de esos caminos del reencuentro, hay una condena terrible al tema de la guerra, ¿no? ¿Qué va a ser? Si se quiere un verdadero desarrollo humano integral para todos, se debe continuar incansablemente con la tarea de evitar la guerra entre las naciones y los pueblos. Para tal fin hay que asegurar el imperio incontestado del derecho y el infatigable recurso a la negociación, a los buenos oficios y al arbitraje, como propone la Carta de las Naciones Unidas, verdadera norma jurídica fundamental. Quiero destacar que los 75 años de las Naciones Unidas y la experiencia de los primeros 20 años de este milenio muestran que la plena aplicación de las normas internacionales es realmente eficaz y que su incumplimiento es nocivo. Si se aplican esas normas, esto es bueno. La Carta de las Naciones Unidas, respetada y aplicada con transparencia y sinceridad, es un punto de referencia obligatorio de justicia y un cauce de paz. Pero esto supone no disfrazar intenciones espurias ni colocar los intereses particulares de un país o grupo por encima del bien común mundial. Si la norma es considerada un instrumento al que se acude cuando resulta favorable y que se elude cuando no lo es, se desatan fuerzas incontrolables que hacen un gran daño a las sociedades, a los más débiles, a la fraternidad, al medio ambiente y a los bienes culturales, con pérdidas irrecuperables para la comunidad global. Así es como fácilmente se opta por la guerra detrás de todo tipo de excusas supuestamente humanitarias, defensivas o preventivas, acudiendo incluso a la manipulación de la información. De hecho, en las últimas décadas, todas las guerras han sido pretendidamente justificadas. Nadie dice, voy a invadir porque quiero crecer mis dominios y gobernar el mundo. No, esto ya no lo hacen, ¿no? Es decir, no estamos en las épocas del Gengis Khan o en las épocas de Atila, no, no. Es decir, todas parecen justificadas. Lo son. El catecismo de la Iglesia Católica habla de la posibilidad de una legítima defensa mediante la fuerza militar, que supone demostrar que se den algunas condiciones rigurosas de legitimidad moral, pero fácilmente se cae en una interpretación demasiado amplia de este posible derecho, ¿no?, a la defensa cuando somos atacados. Así se quieren justificar indebidamente aún ataques preventivos o acciones bélicas que difícilmente no entrañen males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. La cuestión es que a partir del desarrollo de las armas nucleares, químicas y biológicas y de las enormes y crecientes posibilidades que brindan las nuevas tecnologías, se dio a la guerra un poder destructivo fuera de control que afecta a muchos civiles inocentes. Es verdad que nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien. Tenemos el extraño, ¿no?, es decir, honor de, lo digo con ironía, de poder autodestruirnos por primera vez en toda la historia de la humanidad. Entonces ya no podemos pensar en la guerra como una solución. En esto Francisco es tajante. Ante esta realidad, hoy es muy difícil sostener los criterios racionales madurados en otros siglos para hablar de una posible guerra justa. Nunca más a la guerra. Es tajante con esto, ¿eh? Nunca más a la guerra. ¿Y la pena de muerte? En estos caminos del reencuentro habla de la guerra y me interesa también destacar, por las clases que damos y todo lo demás, el tema de la pena de muerte. Dice, hay otra manera de hacer desaparecer al otro. No se dirige a países sino a personas. Es la pena de muerte. San Juan Pablo II declaró de manera clara y firme que esta es inadecuada en el ámbito moral y ya no es necesaria en el ámbito penal. No es posible pensar en una marcha atrás con respecto a esta postura.
Hoy decimos con claridad que la pena de muerte es inadmisible y la Iglesia se compromete con determinación para proponer que sea abolida en todo el mundo. Quiero remarcar que es imposible imaginar que hoy los estados no pueden disponer de otro medio que no sea la pena capital para defender la vida de otras personas del agresor injusto. Particular gravedad tienen las así llamadas ejecuciones extrajudiciales o extralegales, que son homicidios deliberados cometidos por algunos estados o por sus agentes, que a menudo se hacen pasar como enfrentamientos con delincuentes o son presentados como consecuencias no deseadas, no daños colaterales del uso razonable, necesario y proporcional de la fuerza para hacer aplicar la ley. Llegamos así al último capítulo, el capítulo Religiones al servicio de la fraternidad del mundo. El fundamento último. Los creyentes pensamos que sin una apertura al Padre de todos, no habrá razones sólidas y estables para el llamado a la fraternidad. Esto yo creo que es la clave de todo el documento y no creo que muchos se detengan especialmente en esto, en lo cual yo me quiero detener. El cardenal Robert Sara planteaba hace un tiempo atrás en uno de sus series de libros, ¿no? Es decir, Dios o nada, que si quisimos quitarnos a Dios del medio, era lógico que convirtiéramos al mundo en un infierno. Que si sacamos de encima a Dios, como diría Nietzsche, en las antípodas del pensamiento del cardenal Sara, sacamos la piedra angular. Porque todos los valores que conocemos, democracia, tolerancia, justicia social, respeto al otro, no discriminación, suponen valores universales, suponen un bien y un mal que no hemos puesto a los hombres, que están allí grabados en la naturaleza de las cosas, y un orden supone un ordenador. Y si no hay un absoluto, un Dios, llámenle Yahvé, Alá, llámenle, es decir, Dios, un Padre uno y trino, Hijo y Espíritu Santo, llámenle como quieran llamarle. Si no hay un absoluto, si sacamos el absoluto, todo se relativiza. Y ya no somos hermanos, porque somos hermanos en tanto de que somos hijos del mismo Padre. Si ese Padre se va, solo queda la fuerza de aquel que tiene el poder. Prima el más fuerte. Los creyentes pensamos que sin una apertura al Padre de todos no habrá razones sólidas y estables para el llamado a la fraternidad. Estamos convencidos de que solo con esta conciencia de hijos que no son huérfanos podemos vivir en paz entre nosotros, porque la razón por sí sola es capaz de aceptar la igualdad entre los hombres y de establecer una convivencia cívica entre ellas, pero no consigue fundar la hermandad. La razón nos puede decir que no hay que hacerle al otro lo que no te gustaría que te hagas. La razón nos puede decir que hay que tratar al otro como me gustaría que me traten. La razón me puede decir muchas cosas, pero no me puede hacer sentir del otro hermano. Y menos aún estar dispuesto a dar la vida por el que no conozco, e incluso por aquel que me odia, o perdonarlo antes de morir, como hacían los cristianos de Siria e Irak cuando eran decapitados unos años atrás, o crucificados. En esta línea quiero recordar un texto memorable. Si no existe una verdad trascendente con cuya obediencia el hombre conquista su plena identidad, tampoco existe ningún principio seguro que garantice relaciones justas entre los hombres. Los intereses de clase, grupo o nación los contraponen inevitablemente unos a otros. Si no se reconoce la verdad trascendente, si no se reconoce ese Padre común, triunfa la fuerza del poder y cada uno tiende a utilizar hasta el extremo los medios de que dispone para imponer el propio interés o la propia opinión sin respetar los derechos de los demás. La raíz del totalitarismo moderno hay que verla, por tanto, en la negación de la dignidad trascendente de la persona humana, imagen visible de Dios invisible. Y precisamente por esto, sujeto natural de derechos que nadie puede violar. Si yo tengo derechos, hay derechos que son adquiridos por lo que yo he hecho. Si tengo derechos solamente por haber nacido, tener un derecho es tener algo que me es debido. ¿Por qué me es debido? Si yo nací porque alguien me lo dio. ¿Quién me lo dio? Aquel que me dio la vida. Si ese que me dio la vida, si ese Padre, si ese Dios que me dio la existencia no existe, como muchos hoy en día en las grandes ideologías ateas, comunismo, socialismo, es decir, plantean hoy en día, ¿no? O el neopositivismo, si no hay, es decir, un Dios que me dio la existencia, entonces tampoco hay derechos que me obliguen, que tenga, ni deberes que me obliguen. La raíz de todo totalitarismo moderno, eso fue el siglo XX, y sigue siendo este transhumanismo futuro que planteamos ahora. Es decir, hay que verlo por tanto una negación de la dignidad trascendente de la persona, imagen visible de Dios invisible, y precisamente por esto, sujeto natural de derechos que nadie puede violar, ni el individuo, el grupo, la clase social, ni la nación o el Estado. No puede hacerlo tampoco la mayoría de un cuerpo social, poniéndose en contra de la minoría.
No por ser mayoría podemos acabar con las minorías, exterminar pueblos enteros por su raza, acabar con los niños por nacer porque no tienen voz para defenderse, es decir, acabar con los ancianos porque ya han hecho su vida. No se puede hacer. Por estas razones, si bien la Iglesia respeta la autonomía de la política, no relega su propia misión en el ámbito de lo privado. Como el liberalismo ha querido convertir a la Iglesia en algo puramente, o a las religiones en algo puramente de vida privada. No lo relega. Al contrario, no puede ni debe quedarse al margen en la construcción de un mundo mejor, ni dejar de despertar las fuerzas espirituales que fecundan toda la vida en sociedad. Es verdad que los ministros religiosos no deben hacer política partidaria, propia de los laicos. Pero ni siquiera ellos pueden renunciar a la dimensión política de la existencia, que implica una constante atención al bien común y a la preocupación por el desarrollo humano integral. Esto es fabuloso, ¿no? Hay que tenerlo muy presente. La Iglesia tiene un papel público que no se agota en sus actividades de asistencia y educación. No es una ONG, ni tampoco simplemente es un centro educativo, sino que procura la promoción del hombre y la fraternidad universal. No pretende disputar poderes terrenos, sino ofrecerse como un hogar entre los hogares. Esto es la Iglesia, abierto para testimoniar al mundo actual la fe, esperanza y el amor al Señor, y a aquellos que Él ama con predilección. Una casa de puertas abiertas. La Iglesia es una casa con las puertas abiertas porque es madre. Y como María, la madre de Jesús, queremos ser una Iglesia que sirve, que sale de casa, que sale de sus templos, que sale de sus sacristías para acompañar la vida, sostener la esperanza, ser signo de unidad, para tender puentes, romper muros, sembrar reconciliación. El miedo construye muros, ¿no? Y esos muros nos encierran, nos llevan al odio. La Iglesia no tiene que olvidar la memoria. En este texto el Papa habla mucho acerca de la importancia de tener memoria, pero también la reconciliación, el perdón, que es lo que nos define, y abrirnos al mundo, salir al mundo, reconociendo todos los defectos, todos los errores y horrores que podamos haber cometido, ¿no? Es decir, los cristianos también, pero a partir de lo que se puede dar, abrir puentes para unirnos en esa fraternidad que se sostiene desde un Padre común y desde nuestra Madre. Por eso en el punto 277 habla de la identidad cristiana. La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones. En este último capítulo habla mucho también de las otras religiones. Yo he separado algunos textos nada más, y del valor y de todo lo que podemos dialogar juntos por la fraternidad, con las grandes religiones monoteístas, con las grandes religiones que realmente aspiran, es decir, muchas de las filosofías orientales que también aspiran al bien de la humanidad. Ahora bien, la Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones y no rechaza nada de lo que estas religiones hay de santo y verdadero. El Verbo esparció sus semillas por todos los pueblos, decía San Justino, ¿no? Considera con cero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Los cristianos no podemos esconder que si la música del Evangelio deja de vibrar en nuestras entrañas, habremos perdido la alegría que brota de la compasión, la ternura que nace de la confianza, la capacidad de reconciliación que encuentra su fuente en sabernos siempre perdonados, enviados. No solamente estamos perdonados, no solamente somos redimidos, sino que estamos enviados. Tenemos una misión: hacer conocer al mundo esa buena noticia de que ha muerto Cristo por todos los hombres de todas las culturas, buscando su salvación. Y que aún aquellos que vayan caminando por caminos desconocidos hacia Dios sin saberlo, pero amando según Él, por ese sacrificio redentor, alcanzan dicha salvación. Eso lo tenemos que hacer con un corazón abierto, que tienda puentes, que busque las cosas que tenemos en común, que busque lo que tiene que ser un encuentro ecuménico en la verdad. No un encuentro donde de alguna manera vayamos todos juntos en una visión relativista. Cada uno tiene su verdad, trabajemos juntos. No, eso nos termina separando y generando odio. Pensemos ahora lo que está sucediendo con las visiones más integristas. Sobre todo en el integrismo musulmán lo vemos hoy reflejado. Otras veces también los cristianos hemos vivido las cosas de esa manera. Si la música del Evangelio deja de sonar en nuestras casas, en nuestras plazas, en los trabajos, en la política y en la economía, habremos apagado la melodía que nos desafiaba a luchar por la dignidad de todo hombre y mujer. Otros beben de otras fuentes. Para nosotros ese manantial de dignidad humana y de fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. De él surge para el pensamiento cristiano y para la acción de la Iglesia el primado que se da a la relación, al encuentro con el misterio sagrado del otro, a la comunión universal con la humanidad entera,
como vocación, como llamado de todos. Los cristianos pedimos que en los países donde somos minorías se nos garantice la libertad, así como nosotros la favorecemos para quienes no son cristianos allí donde son minoría. Es muy importante el tema de la libertad religiosa y lo toca obviamente antes de terminar. Hay un derecho humano fundamental que no debe ser olvidado en el camino de fraternidad y de paz, la libertad religiosa para los creyentes de todas las religiones. Esta libertad proclama que podemos encontrar un buen acuerdo entre culturas y religiones diferentes, atestigua que las cosas que tenemos en común son tantas y tan importantes que es posible encontrar un modo de convivencia serena, ordenada y pacífica, acogiendo las diferencias y con la alegría de ser hermanos, en cuanto hijos de un único Dios. A veces la violencia fundamentalista en algunos grupos de cualquier religión es desatada por la imprudencia de sus líderes, pero el mandamiento de la paz está inscrito en lo profundo de las tradiciones religiosas que representamos. Los líderes religiosos estamos llamados a ser auténticos dialogantes, a trabajar en la construcción de la paz, no como intermediarios, sino como auténticos mediadores. Los intermediarios buscan agradar a todas las partes, con el fin de obtener una ganancia para ellos mismos. El mediador, en cambio, es quien no se guarda nada para sí mismo, sino que se entrega generosamente hasta consumirse, sabiendo que la única ganancia es la de la paz. Cada uno de nosotros está llamado a ser un artesano de la paz, uniendo y no dividiendo, extinguiendo el odio y no conservándolo, abriendo las sendas del diálogo y no levantando nuevos muros. Esto lo está diciendo el Papa mientras nos están persiguiendo los cristianos como la religión más perseguida en este momento del siglo XXI. Hemos juntado más mártires en el siglo XXI que en todos los siglos de los primeros tiempos de la cristiandad, ¿no? En la India, en la China, en Nigeria, en el Medio Oriente. Y el Papa sale a la reconciliación, sale a hablar de perdón. Y no lo hace solo, no lo hace solo. Llamamiento. En el encuentro fraterno que recuerdo gozosamente con el gran emir, con el gran imán, Ahmed Al-Tayeb, declaramos juntos, con este gran imán musulmán, firmemente que las religiones no incitan nunca a la guerra y no instan a sentimientos de odio. Gracias a Dios hay musulmanes que interpretan el Corán de esta manera y el gran imán lo interpreta de esta manera. No podemos encontrar un Islam que llame al odio, que llame a la yihad, no a la yihad como purificación interior, ¿no? Es decir, sino a la yihad como guerra, ¿no? Como hostilidad. Que las religiones no incitan nunca a la guerra y no instan a sentimientos de odio, hostilidad, extremismo, ni invitan a la violencia o al derramamiento de sangre. Estas desgracias son fruto de desviaciones de las enseñanzas religiosas, del uso político de las religiones y también de las interpretaciones de grupos religiosos que han abusado, en algunas frases de la historia, de la influencia del sentimiento religioso en los corazones de los hombres. En efecto, Dios, el Omnipotente, no necesita ser defendido por nadie, no desea que su nombre sea usado para aterrorizar a la gente. Por ello quiero retomar aquí el llamamiento de paz, justicia y fraternidad que hicimos juntos con este gran imán hace un tiempo atrás. Desgraciadamente esto, os podré decir, en todas las grandes religiones hay quienes lo interpretan, es decir, de manera violenta, ¿no? Y indudablemente que el cristianismo es una religión del perdón y eso nos marca, y el Evangelio no incita nunca a la violencia y eso nos marca. Indudablemente que hay otros textos, con la ley del talión, del ojo por ojo y diente por diente, en donde es más difícil o es más fácil interpretar la violencia como un camino. Por suerte hoy en día son muchos, como este gran imán, que dicen basta, no se puede esto interpretar así, eso no puede ser la voluntad de Dios, no puede ser la voluntad de Yahvé, no puede ser la voluntad de Alá, no es de ninguna manera la voluntad de aquel que vino al mundo a morir por aquellos que son sus enemigos, o que se hicieron enemigos, morir por aquellos que nos odian y a perdonar. Y entonces ya sobre el final recuerda ese llamamiento que hicieron juntos, en el nombre de Dios que ha creado a todos los seres humanos, iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos para poblar la tierra y difundir en ella los valores del bien, la caridad y la paz, en el nombre de la inocente alma humana que Dios ha prohibido matar, afirmando que nadie mata a una persona es como si hubiese matado a toda la humanidad. Que quien mata a una persona es como si hubiese matado a toda la humanidad, y quien salva a una es como si hubiese salvado a la humanidad entera. En el nombre de los pobres, de los desdichados, de los necesitados y de los marginados que Dios ha ordenado socorrer como un deber requerido a todos los hombres y en modo particular a cada hombre acaudalado y acomodado. En el nombre de los huérfanos, de las viudas, de los refugiados, de los exiliados de sus casas y de sus pueblos, de todas las víctimas de las guerras, las persecuciones y las injusticias, de los débiles, de cuantos viven en el miedo, de los prisioneros de guerra y de los torturados en cualquier parte del mundo, sin distinción alguna.
En el nombre de los pueblos que han perdido la seguridad y la paz y la convivencia común, siendo víctimas de la destrucción, de la ruina y de las guerras. En nombre de la fraternidad humana que abraza a todos los hombres, los une y los hace iguales. En el nombre de la fraternidad golpeada por las políticas de integrismo y división y por los sistemas de ganancia insaciable y las tendencias ideológicas odiosas que manipulan las acciones y los destinos de los hombres. En el nombre de la libertad que Dios ha dado a todos los seres humanos, quedándolos libres y distinguiéndolos con ella. En el nombre de la justicia y de la misericordia, fundamentos de la prosperidad y quicios de la fe. En el nombre de todas las personas de buena voluntad, presentes en cada rincón de la tierra, en el nombre de Dios. Y todo esto, asumimos la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta, el conocimiento recíproco como método y criterio. Termina el documento, termina la carta encíclica con una oración al Creador. Insisto, ¿no? He tratado de seleccionar algunos textos para mis alumnos, para dejarlo también para aquel que quiera leerlo en estos primeros momentos. He tratado de humildemente hacer un análisis que no se quede lo más llamativo en sus análisis políticos, y sabiendo que a Francisco cada vez que dice algo se lo da vuelta, se lo utiliza, se lo trata de aprovechar, se lo trata de utilizar lo antes posible, apenas salido el documento. Sé que he elegido algunos textos que a mí me han llegado en particular, sé que he hecho una interpretación incluso de las palabras del Papa, con la mayor humildad, tratando de ser lo más fiel al magisterio de la Iglesia. Sé que quienes lo analicen tal vez podrán disentir con alguna de mis interpretaciones, pero creo que era importante hacerlo lo antes posible, este documento que me parece que es trascendente y es fundamental en estos tiempos de oscuridad. Para mí, las palabras de Francisco, cuando en esa Semana Santa, ¿no? tan oscura que vivimos este año, ¿no? Una Roma desolada, solo frente a la cruz, recordando, es decir, el momento de la tempestad calmada, cuando se le dice al Señor, Jesús se despierta y dice, hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo si yo estoy con ustedes? ¿No? Y Francisco, yo no sabía qué iba a decir, ¿no? Allí predicando sobre ese texto del Evangelio, dice, sí, somos hombres de poca fe, tenemos mucho miedo. Seguimos teniendo miedo, aunque te tenemos al lado, tenemos miedo. Por favor, acógenos. Esas palabras que nunca voy a olvidar, ¿no? Es decir, donde se pone delante de esa cruz, diciéndole a Dios, solos no podemos, pero estamos contigo, estamos con vos. Son también, es decir, el correlato, son la base de este texto que estamos viendo ahora, que estamos analizando. He seleccionado algunos textos duros también. He dejado de lado ese maravilloso capítulo, insisto, y lo vuelvo a repetir, donde habla acerca de la parábola del buen samaritano, que nos habla de cómo tenemos que estar dispuestos a dar la vida por el que menos pensamos, por el que está más lejano, por aquel incluso que a veces nos hace la vida difíciles o imposibles a nosotros. La única respuesta al odio es el amor. Si al odio respondemos con odio, ya la batalla la hemos perdido. Y en la parábola del buen samaritano vemos cómo, es decir, todos los que tenían que acercarse pasaron de largo. Y el único que fue a ayudar fue aquel que tal vez había sido, es decir, discriminado, había sido dejado de lado, no había sido tenido en cuenta. Fue ese el que estuvo al lado de aquel que lo necesitaba. Por eso creo que me encantaría que mis alumnos, y quienes no lo sean, lean el documento entero o se detengan en el análisis de esa parábola. Pero termino, como termina Francisco, con esta oración al Creador. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Desde la fe cristiana todos sabemos que hasta el último día el trigo y la cizaña estarán mezclados en este mundo. Sabemos que estamos destinados, por la redención de nuestro Señor, a la bienaventuranza eterna. Pero sabemos que esa bienaventuranza se gana acá, haciendo este mundo más justo y más humano. Desde la vocación política, que ha reivindicado de una manera impresionante, desde la vocación familiar, el cuidado de la propia familia y la enseñanza en esta casa, a nuestros hijos, nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros ancianos, desde nuestra ciudadanía, desde nuestro lugar de ciudadanos,
en el mundo, cada uno en su profesión, buscando que el camino, el único camino, siempre, sea el amor. Muchísimas gracias por la atención. Espero que sirva esto como una pequeña reflexión acotada, reducida y con muchísimo más por decir. Pero bueno, creo que era necesario hacerlo. Gracias.